¿Cuál de las siguientes expresiones no representa un número real? Los números reales se componen de conjuntos de números racionales e irracionales. Comencemos repasando el conjunto de números racionales. Los números racionales son el conjunto de números que se pueden escribir en forma de A dividido por B, donde A y B son enteros y B no puede ser cero. B no puede ser cero porque la división por cero no está definida. En forma decimal, los números racionales terminan o se repiten. Entonces, comencemos por identificar entonces podemos obtener las expresiones dadas, porque la división por cero no está definida, si la expresión representa división por cero no es real. Así, por ejemplo, esta última expresión 6 sobre 0 significa 6 dividido por 0, la división por 0 no está definida y, por lo tanto, esto no es real y, por lo tanto, seleccionamos la expresión. Si tratamos de evaluar en la calculadora, observe cómo obtenemos un error, división por 0, que verifica que no es real. Ahora mirando la primera expresión, si simplificamos, 8 menos 8 es 0. La expresión se simplifica a 9 dividida por 0 y, por lo tanto, esta expresión tampoco es real. Pero si echamos un vistazo a la expresión 19, observe cómo está en la forma de A dividido por B, donde A y B son enteros y B no es 0, y por lo tanto esta expresión es racional y por lo tanto es real. 3 se pueden escribir como una fracción como 3 sobre 1, lo que satisface la definición de un número racional. Y por lo tanto, 3 es real. Y ahora echemos un vistazo a las raíces cuadradas. Centrémonos en esta raíz cuadrada aquí primero. Para que una raíz cuadrada sea real, el radicando o el número debajo de la raíz cuadrada debe ser mayor o igual que 0. Y eso es porque para que él sea real, debe haber un número real al cuadrado igual a negativo 10. Pero sabemos un cuadrado positivo y un cuadrado negativo da como resultado un valor positivo y, por lo tanto, la raíz cuadrada de 10 negativo no es real, la seleccionamos. Si tratamos de evaluar esto en la calculadora, observe cómo dice que no es real. Y ahora echemos un vistazo a la raíz cuadrada de 0. Como 0 al cuadrado es igual a 0, la raíz cuadrada de 0 es 0. Y podemos escribir 0 en forma de fracción, por ejemplo, 0 es igual a 0 dividido por 1, y por lo tanto la raíz cuadrada de 0 es racional y, por lo tanto, real, lo que nos deja con la raíz cuadrada de 13. Y dado que 13 es mayor o igual a 0, esto es real. Vamos a evaluar esto en la calculadora. Y la calculadora va a redondear esto. Este decimal en realidad no tiene terminación, y observe cómo también no se repite, y por lo tanto la raíz cuadrada de 13 satisface la definición de un número irracional, donde en forma decimal un número irracional no termina ni se repite. Entonces la raíz cuadrada de 13 es real, y por lo tanto no la seleccionamos. Entonces tenemos 3 expresiones que no son reales. Espero que hayas encontrado esto útil.